8. 8. Amigos y amigas, y cuantos ahora en este momento, desde las pantallas de la televisión, estáis en contacto con este cura que no quiere lucirse, ni quiere salir a los medios para que la gente diga ay, qué bien lo hace o qué bien se porta. No quiere otra cosa sino secundar los deseos de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que insistentemente nos dice que hay que salir a las periferias, es decir, hay que salirse de las 4 paredes del templo y llevar el mensaje del Evangelio a la gente, porque hay muchos, muchísimos, que están cristianizados, pero no evangelizados. Me explico. Cristianizar o cristianar, lo hemos dicho siempre cuando se lleva a un niño a bautizar. Vamos a cristianarlo. Efectivamente, por el bautismo somos cristianos. Pero ese cristianismo, esa fe cristiana que se nos infunde en el alma y en nuestro ser cuando nos bautizaron, eso hay que formarlo, hay que prepararlo, hay que saber digerirlo. Y como se hace con los alimentos, cuando se digieren, el alimento pasa a ser parte de nuestra vida o nuestra propia vida, porque nos alimentamos y vivimos de lo que comemos. Pues algo así pasa también con el Evangelio. Somos cristianos porque estamos bautizados, pero tenemos que cristianizarnos con una formación que tiene que ir progresivamente desde niños hasta adultos, que es lo que llamamos la evangelización. Es decir, que nuestra vida se adapte a lo que el Evangelio como norma debe vivir un cristiano. Y esto en nuestros tiempos se está haciendo muchísima falta, mucha, porque hay una cantidad muy grande de bautizados que viven al margen del Evangelio. Tienen una partida de bautismo inscrita en la parroquia. Tienen un nombre cristiano que se le impuso en el bautismo, aunque ahora, ya de paso lo digo, hay una mala costumbre de poner a los niños y a las niñas nombres que no son cristianos, sino de artistas o de futbolistas o de gente del cine o de esas cosas que se ven raras en la televisión y a las mamás le entran muy bonitas. Ay, que mi niña o mi niño se va a llamar como el fulanito o como la menganita. No, el nombre cristiano que llevamos siempre ha sido y sigue siendo el de un cristiano modelo, intercesor, que son los santos, las santas, o un nombre que conjugue con lo que es la vida cristiana y sus misterios. Esto como un inciso. Ayer mismo, en la Santa Misa del domingo, leíamos estas palabras del Señor. No creáis que yo he venido a quitar o a cambiar la ley o los profetas. No he venido a quitarlos, sino a completarlos, a darle plenitud. Y os aseguro, sigue diciendo el Señor, que antes pasarían el cielo y la tierra que dejaran de cumplirse estas normas hasta la última tilde de la ley. Por eso, el que se salte uno solo de estos preceptos, el menos importante, o se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos.
Y esto que dice el Señor, que nos decía ayer en el Evangelio, y después viene un relato largo, no lo voy a leer ahora ni repetirlo, en donde el Señor va diciendo, en los mandamientos, en los tiempos de Moisés y de los profetas, se le dijo al pueblo de Israel, esto se debe hacer, esto no se debe hacer, etcétera. Pero dice el Señor, yo sigo diciendo eso, pero más. Yo os digo que si no amáis a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a vosotros mismos, vosotros no sois cristianos ni estáis viviendo cristianamente. Amar a Dios quiere decir hacer siempre la voluntad de Dios, no la nuestra ni la de los caprichos de los hombres. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, es el primer mandamiento. Pero inmediatamente añade, y amar al prójimo, ahí está toda la ley. Y amar al prójimo quiere decir sentir con el prójimo lo que sentimos con nosotros mismos. Eso se reduce en una frase que se ha dicho siempre, no quieras para los otros lo que no quiere para ti. Bueno, pues vamos ahora a los que en estos días han sido noticias o cosas relevantes en la vida de esta semana. Estamos ya oyendo desde hace muchos días, insistentemente, los preparativos del carnaval. En algunos pueblos, no digo en todos, porque en todos los pueblos no hay carnaval, o por lo menos no se celebra. Pero en muchos pueblos sí se celebra, en algunos quizás con exceso. Y al decir con exceso quiero decir que muchas veces ya no es un entretenimiento o una manera de disfrutar, sino más bien tiene otro sentido, no en todos, pero sí en muchos, que desdicen bastante de la dignidad y de la valía que puede y debe tener la actitud de una persona. Porque con eso del carnaval se permiten muchas cosas que no se permitirían normalmente en la vida diaria de los pueblos o de la gente. No porque tengamos que divertirnos tenemos que ofender a nadie. No porque queramos pasarlo bien tenemos que fastidiar a personas o a entidades que se hacen, aprovechando las cosas del carnaval. Conste que yo no estoy en contra de ello, ni mucho menos. Al contrario, os voy a decir, porque quizás muchos no lo sepan, el carnaval es una costumbre que procede de un comportamiento cristiano desde la Edad Media. El carnaval no es un invento de la gente de ahora que se quiere divertir mucho, no. El carnaval ya desde la Edad Media tiene vigencia en el pueblo cristiano. ¿Por qué? Pues precisamente porque el carnaval era, o empezó siendo, como una manera de decir, como tenemos por delante 40 días de la Cuaresma como preparación a la Semana Santa, y en esos 40 días tenemos que ayunar, hacer penitencia, privarnos de muchas cosas, pues estos últimos días vamos a echar las patas por alto, porque después tenemos que meternos en lo otro. Y entonces era como una especie de respiro, diciendo, vamos a hacer todo esto ahora porque durante 40 días tenemos que estar muy formalitos. Así empezó el carnaval. La palabra carnaval viene de otra palabra latina, carnestolendas, y traducido al español, quitar las carnes. Porque durante la Cuaresma, antiguamente, toda la Cuaresma entera era de vigilia, como se dice, abstinencia de comer carne, y había que cambiarlo por otros alimentos, como señal de penitencia, no porque la carne sea mala en carnaval o en Cuaresma y en otro tiempo no lo sea, no, sino era una forma de manifestar nuestra penitencia y nuestra preparación para la celebración de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, lo que llamamos la Pascua. Por eso, ahora cuando, repito, el carnaval para mucha gente es una manera de tener ocasión de ofender, de criticar, de ridiculizar, etcétera, personas o entidades, hay que tener cuidado.
carnaval puede ser, y ¿por qué no?, un motivo de diversión para muchos, lo puede ser, pero con su medida correspondiente. Hablo en cristiano, luego cada uno hace lo que le da la gana. Otra cosa que en estos días ha llamado la atención mucho, a mí por lo menos, sí, cuando en las noticias de la televisión y de la radio se ha dicho que en algunos países, en España no, gracias a Dios, todavía, pero en algunos países no solamente ya se permite y se da por cierto que se legaliza el aborto en todos los momentos, sino ya piden la eutanasia para los niños que tengan defectos o enfermedades genéticas que puedan llevarlos a la muerte más o menos tarde. Entonces, se permite la eutanasia, es decir, matarlos. Ya no matan solamente a los niños que no han nacido con el aborto, sino a los que han nacido también porque tienen defectos o porque van a ser defectuosos. Esto ya no tiene sentido, no solamente cristiano, sino ni humano siquiera. Nos extrañamos mucho los que lo vivimos y algunos que quizás por la historia lo estén viendo, que no quieren verlo, que Hitler hiciera aquellas barbaridades que hizo matando a millones de personas porque eran de otra raza o de otra etnia. Y ahora nos quedamos tan tranquilos matando millones de niños que no nacerán, porque los mataron antes de que nacieran. Insisto, porque el aborto es un modo de matar a un ser que tiene vida humana desde el primer momento en que existe, no cuando tiene 2 meses, ni 3 meses, ni mucho, sino en el momento mismo en que empieza a existir. No quieren que se hable de esto y dicen que por qué la Iglesia se mete en esta cosa. La Iglesia se mete en lo que tiene que meterse, en que hay un mandamiento de la ley de Dios que dice no matarás y que sigue siendo válido, porque hemos dicho antes con el Evangelio, no he venido a cambiar la ley ni los profetas, he venido a darle plenitud, dice Cristo, y los mandamientos siguen siendo válidos. Han hecho estos días, y quizás sea como lo contrario, la parte opuesta a lo que estábamos diciendo, el día de San Valentín, que ha pasado en esta semana. El Papa, que tiene cosas geniales, nos coge siempre con sorpresas que uno no espera. Por primera vez en la historia de 2000 años de pontificado, ha celebrado con los novios el día de San Valentín. Él quiso y pensó que algunos, un grupo más o menos, llegaría y estarían en Roma y él podría estar con ellos, pero lo que no pensaba, o pienso yo, no se dio él cuenta de que podía hacer, es que se le pusieron en la plaza de San Pedro 25.000 parejas de novios, que se dice muy pronto. 25.000 parejas, que son 50.000 personas, y que fueron libre y voluntariamente a escuchar lo que el Papa quería decirles. Y el Papa les iba a hablar de lo que debe ser el matrimonio y la preparación para el matrimonio, que es el noviazgo. El matrimonio en cristiano. No las rebujinas que se vienen haciendo ahora y que quieren llamarse matrimonios y no pueden serlo nunca. El matrimonio es nada más que la unión legítima, definitiva y bendecida por Dios por un sacramento, hablo entre los cristianos, que es entre un hombre y una mujer, que se entregan mutuamente, indisolublemente, para siempre, para procrear unos hijos y formar una familia. Esto es el matrimonio. Y estas 25.000 parejas que se han reunido en Roma, en la plaza de San Pedro, porque no cabían en el aula de las reuniones donde normalmente se suele reunir el Papa todas las semanas con la gente. Desbordó totalmente el número y hubo que hacerlo en plena plaza. Y el Papa está con ellos genial, como siempre, diciéndoles lo que debe ser un matrimonio, lo que debe ser una familia. Y le decía 3 cosas.
Si hacéis estas 3 cosas, seréis felices siempre. Una, pedir perdón, es decir, por favor. Otra, perdona. Y otra, te quiero. No imponer nunca por fuerza, esto lo haces porque yo lo digo. No. Pedir por favor las cosas que se hacen, no exigiendo. Dar una respuesta noble, sencilla, humilde, cuando uno se equivoca. Mira, perdón, disculpa, ¿por qué? Y después, que nos falte el cariño y el amor mutuo. Así es como debe ser una familia y así es como realmente las familias serían felices. Hoy no lo es, por desgracia, porque yo porque tengo que aguantarte, o yo porque tengo que aguantar lo que tú hagas o lo que tú digas, o es que tú ya estás de una manera que yo no lo consiento, o es que yo soy libre para hacer lo que quiero y no lo que tú me digas, etc. Así no puede haber nunca felicidad en el matrimonio ni una familia correcta. Para que el matrimonio llegue a efecto, el matrimonio necesita durante el noviazgo una preparación, pero una preparación seria, una preparación formal. No te quiero mucho, me quieres mucho. Esas cositas que a veces, lo que llamábamos o se llama hacer manitas, no. En el noviazgo se debe hablar, y en serio, de los proyectos propios que entre los dos intentan ir haciendo para cuando se viva en matrimonio, en familia, y formen lo que debe formar la pareja. Una unidad de criterios, una unidad de pareceres, una unidad de actividades. Para esto, aunque no sea suficiente, la Iglesia tiene establecido lo que llamamos los cursillos prematrimoniales. Es decir, unos días o un tiempo que se les da a los novios para que ellos puedan formarse durante unos días o un tiempo con las charlas, con las doctrinas, con los conocimientos que se les pueden ir aportando en esos cursillos por personas preparadas para hacerlo. En las parroquias, sobre todo en las nuestras de esta zona, solemos tenerlo hasta 3 o 4 veces en el año, por trimestre o por semestre, para dar ocasión a que todos los que piensan casarse puedan hacerlo con facilidad. Concretamente aquí en nuestra parroquia, y os hablo desde la mía de Villamartín, vamos a tenerlos ahora el día 22, que es sábado, toda la tarde del sábado, y el 23 domingo, toda la mañana del domingo. Lo hacemos en un fin de semana con el objeto de dar facilidad a los novios que trabajan o que están fuera y no están unidos toda la semana, y que así en un fin de semana puedan hacerlos y puedan recibir por lo menos esa instrucción que la Iglesia quiere que se tenga para formalizar su matrimonio el día que lo hagan. En el cursillo no solamente admitimos a los que son de la parroquia. Tenemos entre los sacerdotes de la zona hecho para nosotros un concierto. Cuando en una parroquia no haya cursillo por cualquier motivo y lo haya en la parroquia de al lado, pues pueden perfectamente, con la autorización de sus respectivos párrocos, ir a donde haya el cursillo y así aprovechar el poder hacerlos y presentarlos en el momento en que ya empiezan a formalizar los documentos y las cosas necesarias para el casamiento. Los jóvenes, pues como siempre, y como otras veces lo he hecho, tengo que decir que me alegra enormemente el ver cómo en grupos, no todos, porque no todos lo hacen, pero en grupos van formalizando su estamento de hermandades o cofradías o delegaciones o agrupaciones con el título que tengan, pero que van aprovechando y se van acercando mucho a la Iglesia, a Cristo, en una palabra, mediante su formación cristiana. Los animo desde aquí a todos.
les transmito mi alegría y mi esperanza en ellos, porque de estos jóvenes depende el futuro de nuestros pueblos y de nuestras parroquias. A ver si estos días intentamos entre todos poner en marcha este consejo que nos da Cristo en el Evangelio. Lo vuelvo a repetir. Yo os digo, dice el Señor, el que no cumpla uno de estos mandamientos, aun el más mínimo, o se lo enseña así a los hombres, ese no entrará en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, y esto intentamos hacerlo, intentamos enseñarlo, y para esto tenemos estos cursillos para los novios, o estas charlas en la televisión para los que quieren oírla, o tantos otros medios. El que los cumpla y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Nosotros lo intentamos, ponemos los medios que tenemos a nuestra mano, entre ellos, lo vuelvo a decir como tantas veces, agradezco muchísimo a la televisión que me dé la ocasión de poder llegar, como el Papa quiere, a estas periferias, y no me contento y ni me limito a predicar en la misa o en el catecismo, sino también, mientras me den ocasión, donde quiera que pueda llegar mi palabra, que no es mía, sino de Cristo, porque nos ha dicho también el apóstol San Pablo en su carta ayer en la misa, que yo no hablo de palabras humanas, dice el apóstol, os lo digo con su misma palabra, hablamos una sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, predestinada por Dios. Por eso, insisto, aprovecho estas oportunidades y ojalá que mi palabra, que en este caso quiero que sea la palabra misma de Cristo, llegue a vosotros, se eche en vuestras almas como se echa la simiente en el campo, para que arraigue y dé fruto. Hasta el próximo día, si Dios quiere.